Sevilla, capital de Andalucía, ciudad romana, árabe, renacentista, barroca, americana, mariana, flamenca, torera, moderna, festiva, luminosa, perfumada, marinera, tradicional, hospitalaria, graciosa, cosmopolita, religiosa. Todos estos adjetivos y muchos más se podrían añadir a esta ciudad que, además de personificar el tópico de lo español y lo andaluz, guarda tal cantidad de atractivos artísticos, culturales, de ocio, sociales y turísticos que sería prolijo enumerar, pero que la han convertido en una de las ciudades más universales, conocidas y visitadas del mundo. Cuna e inspiración de escritores, pintores y artistas en general. Bienvenidos a recorrer la hermosa ciudad de Sevilla en Sucesos. Amigos de Sucesos, bueno, aquí estamos con María Isabel Herrera, que va a ser nuestra guía aquí en Sevilla, y le quisiéramos preguntar inicialmente cuál es la importancia realmente que tiene Sevilla en el contexto histórico español. Sevilla es una ciudad muy importante, ya se remonta en tiempos muy antiguos, por ejemplo desde la época íbera, ya se conocía como Sevilla, la ciudad Hispal, y luego ya pues en la época romana Sevilla se llamaría Hispalis, hasta que luego en la época musulmana, que fue una ciudad muy importante, Isbilia, y de ahí viene Isbilia de Sevilla. Esta ciudad que fue importante sobre todo por el río Guadalquivir, por aquí entraron todas las culturas y las civilizaciones, y es una ciudad donde ha estado dominada como unos 500 años la dominación musulmana, y realmente pues tenemos restos de aquella época muy importante, y Sevilla es una ciudad muy turística. A través de los años, de los siglos, hemos tenido una cultura. Sí, sigue. Hemos tenido una cultura. Sigue. Quédese ahí. Quédese ahí. Hemos tenido una cultura. Hemos tenido una cultura muy importante, sobre todo desde la época musulmana. También luego, cuando la reconquista de Sevilla por el rey castellano Fernando III el Santo, en el año 1248, pues Sevilla es una ciudad importantísima. Luego se van durante esa época ya, pues después en el siglo XV, corta. No, ok. Tienes que mirarme a mí también. Sí, vale. La cámara, o sea. Sí. Okay. Ya, siglo XV, retoma. Bueno, voy a tomar en el siglo XIII, ¿no? Dale, porque es que durante la época musulmana se construyeron, por ejemplo. Bueno, arranca con el siglo XIII, dale. El siglo XIII se reconquista, en el siglo XIII, 1248 concretamente, pues Sevilla entra el rey castellano Fernando III el Santo y va a tomar la ciudad después de casi 500 años de dominación musulmana. Fernando III entrará después de 15 largos meses de asedio. Él va a reconquistar la ciudad con la ayuda de cántabros marineros como Ramón Bonifaz. Ellos van a venir marineros con grandes navíos, con barcos, y van a romper concretamente pues una cadena que estaba unida a la Torre del Oro y la unía hacia la otra orilla del río, y también esos navíos van a romper el castillo, van a romper lo que es el puente de Barcas, que fue construido por los musulmanes en el año 1171 por Abu Yusuf, y fue el puente de Barcas el único que teníamos en aquella época hasta el año 1852, que se vuelve a construir este puente, que fue el que sustituyó aquel puente de Barcas. Este puente que tenemos, que era el único puente que unía Sevilla con Triana. En la otra orilla del río tenemos el barrio de Triana, un barrio muy antiguo, ya de origen, bueno, pues desde la época almohade ya se conoce, y este barrio es muy típico, un barrio típico donde la cuna del toreo, la cuna del flamenco. Es un barrio donde también pues había muchos hornos de cerámica. Es un barrio de Triana, igualmente pues había fábricas de jabón. El jabón era un principal producto, era de las principales fábricas que teníamos en España. Concretamente el jabón ya sí que se fue, era el más importante de Castilla, se fue pues exportando hacia el resto de Castilla, y sobre todo durante la época del siglo XV. El elegante río Guadalquivir, o Río Grande, denominado así por los árabes y por los romanos, atraviesa Sevilla rozando sus barrios más típicos y refrescando la ciudad en los calurosos días de verano, a la vez que le otorga un toque de suavidad a las frías noches de invierno. No solo coquetea con esta ciudad, sino con toda la zona andaluza de este a oeste, desde Jaén a Córdoba,
y de esta a Sevilla hasta desembocar en Cádiz. Muere en Sanlúcar de Barrameda, otra ciudad con el mismo arte y colorido que Sevilla, unidos por un río desde tiempos inmemoriales. El río Guadalquivir fue muy importante, sobre todo en el siglo XVI. Cuando se descubre América, en el año 1492, el río fue protagonista de aquellos navíos que venían de América y también de los países del norte de Europa. Sevilla fue capital del gran imperio colonial y fue puerto y puerta de Indias. Por aquí venían todas las mercancías de oro, como la plata, de América, y aquí desembarcaban estos barcos cargaditos de grandes especias, de grandes materias, y concretamente pues aquí desembarcaba en este río Guadalquivir, que fue pues muy importante. Sobre todo venían muchos galeones muy cargados con grandes especias de los países de América, y también venía del norte de Europa, como por ejemplo había puertos importantes como Amberes y Flandes en el norte de Europa. La Torre del Oro es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Fantástico ejemplo de la construcción islámica y una de las últimas edificaciones que los almohades levantaron en Isbililla. Es una torre albarrana separada del conjunto de las murallas, pero unido a ellas por un muro tendido hasta la llamada Torre de la Plata, octogonal del siglo XIII, situada en la calle Santander. La Torre del Oro está situada en la margen izquierda del río Guadalquivir, junto a la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Bueno, ¿cuál es la importancia de la Torre del Oro? La Torre del Oro pues es un monumento muy importante de la época almohade. Se construyó entre el año 1220 y 1222 y fue pues una torre que era para defender el puerto, defendía el puerto de Sevilla, y concretamente pues también defendía el antiguo puente que se encuentra justo detrás, el puente del Barcas, que fue también construido por los almohades, y defendía el puerto, el puente, el castillo de San Jorge, que estaba en el otro extremo del puente, y también pues la muralla y los reales alcázares. Esta Torre del Oro, como se llama así, pensaban que es porque aquí llegaban los barcos de América cargados de tanto material de oro y de plata, y pensaban que bueno, pues también se decía que se guardaba esos materiales, el oro. Pero concretamente ha habido pues unas restauraciones y demás, y se han encontrado que debido a los materiales de construcción utilizados, como el mortero de cal y paja prensada, pues esos materiales, esa piedra, hacía que cuando el sol brillaba, cuando el sol lucía, pues brillaba como si fuera oro. Pero la Torre del Oro realmente pues es un edificio que se construyó por los almohades. El primer cuerpo consta de tres fases, de tres cuerpos. El primer cuerpo, que es dodecagonal, 12 lados tiene, y después 100 años más tarde, en la época del siglo XIV aproximadamente, con el rey Pedro I el Cruel, va a construir el segundo cuerpo dodecagonal, igualmente de 12 lados, y luego en el siglo XVIII el ingeniero militar Sebastián van der Bosch va a construir el último cuerpo cilíndrico con la cúpula. Es una torre que tiene mucha importancia, tiene 36 metros de altura. Actualmente, bueno, pues desde el año 1961 es monumento histórico, y desde el año 1941 se guarda el Museo Naval. Un museo naval que tiene muchísimas piezas, como más o menos unas 400 piezas están justamente dentro, y nos recuerdan pues bueno, todo lo que es el Museo Naval conlleva restos y mapas, grabados, retratos y bueno, pues proas de barcos. También hay una réplica de la nao La Victoria, uno de los 5 barcos que partieron con Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. En 1519 iba hacia explorar el Nuevo Mundo, querían dar la vuelta al mundo, y de esos 5 barcos, 3 años más tarde solamente pues regresó uno a mando de Juan Sebastián Elcano, y el barco se llama Victoria. El Palacio de San Telmo está situado en la Avenida de Roma, en extramuros de Sevilla, junto al río Guadalquivir y frente a los Jardines de Cristina,
la Puerta Jerez y el Puente de los Remedios. Se concibió para instalar la sede del Colegio Seminario de la Universidad de Mercaderes. Fue Palacio Real, seminario y en la actualidad alberga la presidencia de la Junta de Andalucía. La fachada principal del palacio está en la calle Palos de la Frontera y es una de las más famosas de la actual arquitectura barroca. Data de 1754 y es un verdadero retablo. La puerta de entrada cuenta con 3 columnas por cada lado, un balcón sostenido por atlantes y se remata por las imágenes de los patronos de Sevilla, San Fernando y San Hermenegildo, que guardan a San Telmo, patrón de los navegantes. Nos encontramos delante del Palacio de San Telmo. Este Palacio de San Telmo, que es barroco, se construyó en el siglo XVII como escuela de marineros, de navegantes. Por eso se llama San Telmo, porque es el patrón de los navegantes. Es un edificio barroco de gran importancia. Luego en el siglo XVIII pasa a ser residencia de los duques de Montpensier, como Antonio de Orleans y María Luisa de Orleans. Ellos se ubican aquí porque le gustaba mucho la ciudad de Sevilla, y en el año 1850 pues aquí se ubican y es la residencia de ellos. Este palacio ya luego, pues ella, al quedar viuda, doña María Luisa, pues a finales del siglo XIX, pues ella cede el palacio y cede también parte de los jardines al Ayuntamiento de Sevilla, y parte del palacio, el palacio lo cede al arzobispado. Es seminario hasta el año 91 y en el 92 se ubica lo que hoy es actualmente la sede de la Junta de Andalucía. El origen del Hotel Fernando XIII data de comienzos del siglo XX, cuando se lleva a cabo un concurso para un hotel para la Exposición Iberoamericana de 1929. Las bases de este concurso fueron escritas por el gran arquitecto de Sevilla, Aníbal González, y lo ganó José Espiaú y Muñoz. Es sin duda otro de los lugares que no se deben dejar de visitar en Sevilla. Nos encontramos delante del Hotel Alfonso XIII, este hotel que se construyó para la Exposición Iberoamericana del año 1929. Fue catalogado como uno de los mejores hoteles dentro de los hoteles europeos. Personajes importantes de la aristocracia pues han pasado por este hotel, por ejemplo Harrison Ford, el actor, o David Rockefeller. Personajes importantes también del mundo del toreo, y es un hotel historicista. Sobre todo destaca mucho su construcción en el interior y en la parte exterior, como vemos, construido de ladrillo, hilo de forja, de hierro de forja, y sobre todo también mucho artesonado de madera. La Plaza de España es el legado monumental de la Exposición Iberoamericana de 1929, más significativo en la memoria de los sevillanos y del resto del mundo. Realizado por Aníbal González en ladrillo visto y azulejería típica trianera, amén de artesonados en madera y trabajos de hierro forjado que le dan un marcado ambiente renacentista a la plaza. De unas dimensiones colosales, 50.000 metros cuadrados, asombra aún hoy en día, así que para el año 1929 tuvo que ser espectacular. Además tardó en construirse la friolera de 15 años, llegando incluso a estar trabajando en su construcción hasta 1000 obreros al mismo tiempo. Su curiosa planta semielíptica de 200 metros de diámetro, con una edificación como brazos rematados en las torres norte y sur, sede del gobierno militar, que junto con su orientación suroeste representan el abrazo de España y sus colonias al pueblo americano. Ahora en este paseo por Sevilla nos encontramos en la Plaza España, uno de los lugares más hermosos de la península ibérica. Desde el punto de vista histórico, ¿qué representa la Plaza España? Pues la Plaza España simboliza la arquitectura, el estilo de arquitectura del siglo XX. Es el símbolo de la Exposición Iberoamericana del año 1929, construida por Aníbal González,
que fue el ejecutor y el director de las obras de la exposición, y es la obra más importante de la exposición. La Plaza España tiene forma semielíptica y simboliza el abrazo a las antiguas colonias que pertenecieron a España y como camino a seguir, está mirando hacia el río como camino a seguir hacia América. Es una plaza donde tenemos, sobre todo destacan los elementos arquitectónicos, los elementos de construcción regionalista. Por ejemplo, destaca mucho la cerámica vidriada, los azulejos, el hierro forjado, el ladrillo en visto y las columnas de mármol. También simboliza, tenemos 4 puentes que cruzan este canal de 515 metros de longitud, y estos 4 puentes simboliza los 4 reinos de España, como tendríamos el primer puente, el puente de Aragón, con la Puerta de Aragón. En el centro tendríamos los 2 puentes que están unidos, Castilla y León, y el siguiente puente, el cuarto, sería el puente de Navarra. Tenemos un edificio central que es el más importante de todos, y ahí se alberga pues el gobierno de Capitanía General. Esta plaza tiene unas dimensiones muy grandes, 50.000 metros cuadrados, de los cuales 31 tiene espacio libre y 19.000 están edificados. Tenemos 2 torres en los 2 extremos que tienen una altura de 74 metros de altura, y esas torres alberga pues el gobierno, la delegación del gobierno andaluz, y concretamente pues en las galerías destacamos el artesonado. Sobre todo importante también a destacar, aparte de esta ría con estos paseitos en barca, destacamos también los 48 bancos que tenemos en panel, 48 bancos que simboliza las 48 provincias de España. Están en orden alfabético y hay un mural en la pared, un mural de un hecho histórico en cerámica vidriada, y también pues en el suelo representa el mapa y la provincia, el escudo. También tenemos en la parte de arriba los escudos, los arcos. Encima de los arcos tenemos escudos, unos medallones con personajes importantes de la historia de España. Es una plaza que fue bastante costosa, una plaza que la hizo Aníbal González, como digo, aunque él no la terminó de hacer. Se construye en 1914 hasta el año 26, pero él dimite antes por tema de problemas que tuvo por los presupuestos, recortes de presupuesto, y ya pues hay otros arquitectos también de la época, como Vicente Traver, que fue el que también ya terminó de hacer la Plaza España, por ejemplo, la fuente que tenemos en el centro. Es una plaza que es de los monumentos más visitados, históricos, y que uno no se puede perder cuando viene a visitar la ciudad de Sevilla. El Parque de María Luisa es el más famoso de la ciudad. Fue inaugurado en 1914 y formaba parte de los jardines privados del Palacio de San Telmo. Se puede acceder desde el centro, saliendo de la Puerta Jerez, vía calle San Fernando y Glorieta del Cid. Este apacible lugar en medio del bullicio de Sevilla, que es el Parque María Luisa, ¿qué importancia tiene? Pues eso es importante porque es un parque urbano, un parque botánico, y fue aquí en este parque de 34 hectáreas que tenemos actualmente, pues fue donde se ubicó 2 plazas importantes, como la Plaza España que acabamos de ver y la Plaza de América. Es la columna vertebral de Sevilla, el parque, y realmente pues se llama así María Luisa porque fue donado por la duquesa María Luisa de Orleans, la esposa del duque Antonio de Orleans, a finales del siglo XIX, y desde el 18 de abril del 1918 pues realmente fue Parque de María Luisa, es el parque más importante. Tenemos desde distintas plantas, arboledas, desde bambúes, pinos, tenemos palmeras, naranjos, que estas palmeras realmente fue pues la herencia de la cultura musulmana que nos han dejado, igual que los naranjos, los cítricos. Y tenemos pues este parque con el tiempo, debido a la exposición del 29, pues se fue urbanizando poco a poco. Hay muchas glorietas que nos recuerdan a esos personajes importantes de Sevilla, por ejemplo a Gustavo Adolfo Bécquer, Vicente Alexander. Tenemos distintos tipos de esculturas que tenemos aquí que están relacionadas con los personajes históricos de nuestra ciudad. Así que es un poquito de nuestra historia de la ciudad. Representa el Parque María Luisa, de los más grandes, y realmente es el pulmón de la ciudad de Sevilla.